Seamos honestos, no hay nada que duela más, ni que aleje a más gente de Dios que el mal testimonio de un cristiano. Quizás conociste a un sacerdote que fue grosero, o peor, corrupto. Quizás viste en las noticias los terribles casos de abusos. O tal vez tienes una tía muy rezandera, que critica a todo el mundo y destruye familias con su lengua. Y entonces surge la pregunta inevitable, la duda que te carcome el alma. Si esta es la iglesia de Dios, ¿por qué está llena de gente mala? Si el Espíritu Santo guía a la iglesia, ¿por qué hay tanta corrupción? Muchos usan esto como excusa para irse. Dicen, prefiero creer en Dios a mi manera que estar con hipócritas. Hoy vamos a enfrentar este problema de frente. No vamos a justificar el pecado, pero vamos a usar la parábola del trigo y la cizaña para entender el misterio de la iniquidad dentro del reino. Te voy a demostrar que la existencia de malos cristianos no prueba que la iglesia sea falsa. Paradójicamente prueba que el Evangelio es verdadero, porque Jesús profetizó exactamente esto. El ataque protestante y ateo suele ser moral. Dicen, mira la Inquisición, mira a los papas del Renacimiento, mira los escándalos financieros. Una iglesia fundada por Dios debe ser santa y perfecta. Como la Iglesia Católica tiene manchas horribles, no puede ser la esposa de Cristo. Es la ramera de Babilonia. Esta lógica asume que la validez de la Iglesia depende de la santidad de sus miembros. Es una idea antigua llamada donatismo, una herejía del siglo IV que decía que los sacramentos de curas pecadores no valían. Pero piénsalo, si aplicas esa lógica a la Biblia, tendrías que rechazar el Antiguo Testamento porque el rey David fue adúltero y asesino. Tendrías que rechazar los Salmos. Tendrías que rechazar a San Pedro porque negó a Cristo. Si buscas una iglesia de gente perfecta, no busques en la tierra. Hoy vamos a ver por qué Dios permite que el mal conviva con el bien, y por qué irse de la iglesia por culpa de Judas es el error más trágico que puedes cometer. Vamos a la enseñanza maestra de Jesús en Mateo 13, 24, 30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Fíjate en los detalles. El campo es el mundo y la iglesia en el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. ¿Qué hacen los siervos? Quieren arrancar la cizaña de inmediato. Quieren purgar la iglesia. Pero el dueño que es Dios les dice, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esta es la clave profética. Jesús promete que el mal estará dentro de su campo hasta el fin del mundo. No prometió una comunidad utópica de puros santos. Prometió una red que recoge peces buenos y malos, como dice Mateo 47. La presencia de cizaña, católicos corruptos, herejes, criminales, dentro de la iglesia no anula la promesa de Jesús, la confirma. Si la iglesia fuera solo de perfectos, entonces la parábola de Jesús sería mentira. Dios permite el mal temporalmente por una razón misteriosa, la paciencia divina y la protección de los buenos que aún están creciendo. Hay un hecho que debería hacernos temblar a todos. Jesús eligió a Judas Iscariote. Jesús, que es Dios y conoce los corazones, eligió a un hombre que sabía que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Pudo haber elegido a 11 apóstoles santos y dejar fuera al ladrón, pero permitió que Judas estuviera en la mesa, que Judas predicara, que Judas hiciera milagros, porque los apóstoles fueron enviados a sanar, y Judas estaba entre ellos. Esto nos enseña una lección brutal. El cargo no garantiza la santidad. Uno puede ser apóstol, obispo o sacerdote, tener autoridad divina y sin embargo ser un hijo de perdición. Si tú dejas la Iglesia Católica porque un sacerdote te escandalizó, estás haciendo algo ilógico. Estás dejando a Jesús por culpa de Judas. En la última cena, cuando Judas salió para traicionar, Pedro y Juan no dijeron, bueno, si este tesorero es un ladrón, entonces Jesús es falso y nos vamos. No, ellos se quedaron con Jesús. La fe católica no es fe en los sacerdotes, es fe en Cristo que actúa a través de ellos, a pesar de ellos. Jesús nos da la instrucción definitiva sobre cómo tratar con líderes religiosos corruptos, en Mateo 23, 2, 3. Hablando de los fariseos, que eran hipócritas, avaros y vanidosos, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es impresionante. Jesús reconoce que tienen autoridad, la cátedra de Moisés,
aunque no tengan moralidad. Jesús manda obedecer su enseñanza oficial, pero no imitar su vida privada. Esto se aplica perfectamente al magisterio de la Iglesia. Un papa puede ser un pecador en su vida privada, como algunos papas del siglo X o del Renacimiento, pero cuando se sienta en la cátedra de Pedro para definir dogma, Dios lo protege de enseñar error. Nuestra obediencia es al cargo divinamente instituido, no a la persona humana. La autoridad de la Iglesia viene de Cristo, no de la virtud del obispo. El agua pura, que es la gracia, puede pasar a través de una tubería oxidada, el sacerdote indigno, y llegar limpia al sediento. Si miramos la historia, encontramos una prueba irónica de la divinidad de la Iglesia. Napoleón Bonaparte amenazó una vez al cardenal Consalvi diciendo: «Voy a destruir a la Iglesia católica». El cardenal, con mucha calma, le respondió: «Su Majestad no lo va a lograr. Nosotros los curas hemos intentado destruirla con nuestros pecados y estupideces durante 1800 años y no hemos podido. Usted tampoco podrá». Es una gran verdad. Cualquier institución humana, una empresa, un imperio, un partido político, se habría derrumbado hace siglos si tuviera el nivel de corrupción interna que ha tenido la Iglesia en ciertos momentos. Que la Iglesia siga en pie después de 2000 años, manteniendo la misma fe y los mismos sacramentos, a pesar de los Borgia, a pesar de la crisis moderna, a pesar de la cobardía de sus hijos, es la prueba de que alguien más la sostiene. Si la Iglesia fuera obra de hombres, los hombres ya la habrían destruido desde dentro. Que siga viva es el milagro de la resurrección continua. Tenemos que distinguir dos tipos de santidad. La Iglesia es santa, objetivamente, porque su cabeza es santa, Cristo, su alma es santa, el Espíritu Santo, sus medios son santos, los sacramentos y la Biblia, y su fin es santo, el cielo. Esto nunca cambia, aunque todos los católicos del mundo fueran criminales. La Iglesia es santa en su ADN. Por otro lado está la santidad subjetiva de sus miembros. Aquí es donde fallamos. La Iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Si vas a un hospital y ves gente enferma, llena de heridas y vomitando, no dices: «Este hospital es falso porque la gente está enferma». Al contrario, para eso es el hospital. La Iglesia está llena de pecadores porque esa es su misión, recibir a lo peor del mundo para transformarlo con la medicina de Cristo. A veces el paciente rechaza la medicina, el mal católico, pero la medicina, la Eucaristía, la confesión, sigue siendo perfecta. Objeción 1. La Biblia dice: «Sed santos porque yo soy santo». Dios no tolera el pecado en su campamento. Respuesta: cierto, Dios llama a la santidad, pero también sabe que somos polvo. San Pablo llama a los corintios santos en su carta, y luego pasa 15 capítulos regañándolos por incesto, divisiones y borracheras en la cena del Señor. La santidad es un llamado y un proceso, no un estado instantáneo y perfecto. La Iglesia purga a los pecadores impenitentes con la excomunión cuando el escándalo es público, pero la misericordia siempre espera la conversión. Objeción 2. Los pastores protestantes también pecan, pero no tienen un sistema que los encubra. Respuesta: el pecado está en todas partes. Hay escándalos terribles en la Convención Bautista del Sur, en megaiglesias evangélicas, en todas partes. La diferencia es que cuando un pastor cae, la Iglesia suele dividirse o desaparecer. Cuando un sacerdote cae, la Iglesia católica permanece porque no está fundada sobre ese hombre, sino sobre Pedro y los sacramentos que son válidos independientemente del ministro. El sistema humano falla, el sistema divino permanece. Hermanos, la presencia de cizaña en la Iglesia es una prueba de fuego para nuestra fe. Dios permite el escándalo para ver si amas a Cristo o si solo amas el consuelo religioso. Quedarse en la Iglesia cuando todo va bien es fácil. Quedarse al pie de la cruz cuando los apóstoles han huido y todo parece oscuridad, esa es la fe verdadera. No dejes que el diablo use el pecado de otro para sacarte a ti de la casa de Dios. Te dejo un desafío: no mires a la cizaña, mira al trigo. Mira a San Francisco de Asís, a la Madre Teresa, a San Juan Pablo II, a los mártires de hoy. Ellos usaron los mismos sacramentos y la misma fe que tú tienes y se hicieron santos. El sistema funciona si tú te dejas transformar. Si este video te ayudó a sanar una herida o a entender este misterio, dale like y suscríbete. Y si quieres saber cómo la confesión borra realmente los pecados, incluso los más graves, tienes que ver el siguiente video. Que Dios los bendiga y los mantenga firmes.